La misma sociedad fija sus pautas, también sus pautas legales. Mm, Después, bueno, eso es lo que se refiere a autorregulación. Compromisos voluntarios y prácticas empresariales que son consecuencias de las circunstancias, la historia y la tradición específica de los países. ¿eh? Los países que desean aplicar los principios realizarán un seguimiento de su marco de gobierno corporativo, incluidos los requisitos normativos y de cotización, así como las prácticas empresariales con el objetivo de mantener y consolidar su contribución a la integridad del mercado y a los resultados económicos. Como parte de esto es importante que se tomen en consideración las interacciones y la complementariedad entre distintos elementos del marco de gobierno corporativo, su capacidad global para promover prácticas éticas responsables y transparentes. La ética lo vimos justamente cuando vimos los sistemas administrativos, que justamente, bueno, es el deber ser, no, no tanto, o sea, la ética es la conducta de las personas, porque son las personas las que tienen conducta. Las empresas no, es un ente inanimado, o sea, justamente las personas es la que justamente eh, tienen que tener ética. Porque la ética hace sustentable el actuar de buena fe. Salir de la ventajita de corto plazo que no nos lleva a ningún lado. Como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, entonces en este primer punto el marco del gobierno corporativo se desarrollará teniendo presente su repercusión en los resultados económicos globales, la integridad del mercado, que no haya partes, por ejemplo, y que todo esté en un mismo cuerpo legal, y los incentivos que generan para los agentes del mercado y para el fomento de la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados. Bueno, acá voy a avanzar un poco. Bueno, esto se refiere al marco legislativo, que todo, o sea, todas las transacciones de capital de acciones se den dentro del marco de la ley. Por ejemplo, bueno, la elaboración de políticas también tiene la responsabilidad de establecer un marco lo bastante claro. Esto es lo que le decía recién. O sea, este marco regulatorio tiene que ser, no ser un código napoleónico, por ejemplo, una invasión de normas, porque eso no me lleva a ningún lado tampoco. O sea, tiene que ser lo bastante flexible para satisfacer las necesidades empresariales en circunstancias muy diversas y así favorecer que se formulen nuevas oportunidades para crear valor y para determinar la forma más eficiente de utilizarlo. O sea, la legislación tiene que facilitar, si bien tiene que respetar ¿eh? todo el requisito de cualquier norma, pero también tiene que ser, no caer, digamos, en una proliferación de normas burocráticas, porque eso no facilita justamente la flexibilidad. Porque uno que se viene un inversor de afuera, y si las legislaciones son muy burocráticas, bueno, el tipo se, o sea, lo más probable es que no invierte y sale la corriente. Los requisitos, los requisitos legales y reglamentarios que influyen en la práctica del gobierno corporativo serán consistentes con el Estado de Derecho, así como transparentes. Es lógico, tiene que tener un marco legal, lícito. Después, bueno, dice, en el caso de que se requieran nuevas leyes y reglamentos para, por ejemplo, lógico, resolver imperfecciones evidentes en el mercado. Estos se diseñarán en forma que pueda aplicarse y ejercer de manera eficiente y se diseñarán
de forma que puedan aplicarse y exigirse de una manera equitativa en toda la... Bueno, esto muchas veces la legislación, ¿eh? Esto es lo mismo cuando hacemos un organigrama, o lo que sea. Es una expresión de deseo muchas veces. Después dirá que a través de la ejecución, del transcurso de los acontecimientos, me dirá, ahí van surgiendo las imperfecciones también. ¿Eh? Y bueno, y es lo que hay que modificar. Esto es lo mismo que cuando vimos el esquema de control. El control, bueno, ahí en el control surge muchas veces lo que existen los desvíos. Y bueno, tengo que ver cómo corregirlo. Bueno, nos falta, bueno, entramos en los últimos 10 minutos de esta parte. Bueno, Profe, una consulta, eso que está en negrito A, B, C son los principios, ¿no? sí, Sí. claro, es lo que dice, sí, son los principios, la parte principal, y después, bueno, lo de abajo son comentarios un poco, son comentarios como que ilustran un poco ahí ese punto. ¿Cuántos principios son? Y son 6. Bueno, después, bueno, voy a ir avanzando. Igual ustedes lo tienen en el material. Pero bueno, un poco el eje es esto. Hacer las cosas de acuerdo a la ley, para un poco para proteger a ese inversor y especialmente al pequeño inversor, al inversor minoritario, que es un poco el que está más, digamos, más indefenso. Después, bueno, una forma consiste en que el Estado y otras autoridades reguladoras, por ejemplo, el Banco Central, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, consulten a las empresas, sus organizaciones de representación y otros agentes interesados. Asimismo, se establecerán los sistemas para que las partes puedan proteger sus derechos. Las decisiones políticas se diseñarán en función de sus costos y beneficios globales para evitar un exceso de regulación, como les señalaba yo, de imposible conocimiento y consecuencias imprevistas que puedan obstaculizar o perturbar la dinámica empresarial. Acá, o sea, cuando se hace una ley, participan todos, no es que la Comisión de Valores va por su cuenta y dicta las leyes, no, se consulta. ¿Vieron cómo dice? Las entidades regulatorias consultan a las empresas, que son también el que están en el día a día, los agentes interesados. También. Entonces, como que sale una legislación más pulida, y no que uno se mande por su cuenta. No, pero mi actividad es de otro tipo. Esto no lo puedo aplicar. Entonces, es justamente, bueno, para armonizar esa normativa, justamente como dice, que se da participación a todas las empresas, intermediarios. Bueno. El reparto de C.C. El reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades se articulará en forma clara y se diseñará para servir a los intereses generales. Bueno, habitualmente, bueno, en los requisitos y prácticas del gobierno corporativo influyen varios ámbitos jurídicos, bueno, como les señalaba recién, la ley de sociedades, la normativa en materia de valores, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, las normas contables y de auditoría, la normativa contractual, que es el estatuto, por ejemplo, de la sociedad, o contrato, la legislación laboral, tributaria y también sobre insolvencia, que es la quiebra, concursos y quiebra. Una vez que, bueno, lamentablemente, la empresa llegó a esa situación, bueno, ¿cómo la legislación va a tratar de recuperar, si es posible, a esa empresa,
Y si no, bueno, respetar los derechos de los acreedores, de los trabajadores. Bueno, los derechos humanos y las normas del medio ambiente también entran en juego. Influyen en algunas empresas. Porque, como dijimos, también hay condiciones de trabajo que hay que cumplir. O sea, el respeto al medio ambiente. Hoy son cuestiones muy importantes. Como le decía, que eso muchas veces el auditor tiene que echar la vista, porque si la empresa no cumple y puede verse sometida a costosos juicios, bueno, el tipo tiene que ver si ese patrimonio entonces, se ve afectado por esas contingencias. Bueno, bueno, da estas circunstancias existe el riesgo de que la diversidad de disposiciones jurídicas aplicables solapamientos no intencionados, incluso conflictos, lo que puede ajustar la capacidad de percibir los objetivos clave del gobierno. Ahora voy ahora voy un poco para atrás. Es fundamental que los responsables de la elaboración de políticas sean conscientes de este peligro y adopten medidas para limitarlo. Esto, bueno, este solapamiento es lo que habíamos visto un poco cuando vimos sistemas administrativos. Cuando se fija responsabilidad en parte a montos, yo lo tengo que ir actualizando. Porque si no, se produce lo que dice acá, este solapamiento, un traslado de responsabilidad a niveles inferiores y resulta que un gerente por ahí tiene la misma responsabilidad que un cadete o un empleado. Bueno. Después dice, bueno, la regulación de los mercados de valores favorecerá, bueno, otra vez un gobierno corporativo fiscal. Bueno, chicos, nos queda un poco más de 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta, se van comprendiendo medianamente el trabajo. Hola. Sí, profe, se entiende. Bueno, bueno, nos queda, bueno, voy a seguir un poquito más y bueno, después nos encontramos dentro de 15 minutos, a ver, y 40 más o menos. Perfecto, profe. Bueno, sigo un rato más. Bueno, bueno, esto, bueno, sí, la regulación favorece justamente que el gobierno alcance sus objetivos. Porque bueno, o sea, yo al tener un marco legal, sé cómo moverme. Pasa un poco con esta pandemia, que uno no sabe, cuando no son claras las cosas, uno no sabe para dónde correr. Entonces, si yo tengo un marco seguro, firme, sé cómo moverme. No, esto no lo puedo hacer. Lo otro sí. Entonces, eso me va a permitir, digamos, ese marco seguro, me va a permitir lograr justamente los objetivos. Entonces, bueno, ahí dice, bueno, que los objetivos también, los inversores también pueden plantear también sus disidencias, o sea, con la empresa emisora, que es la que emite las acciones, tratar, bueno, si hay que modificar normas, y también justamente lo que se llama la bolsa, las bolsas, la más conocida, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Rosario, donde ellos también adoptan algunas formas. Entonces, en sí misma, se van regulando ellos mismos. Y compite, bueno, tienes un marco regulatorio para competir con otras bolsas
y mercado de negociación con el mismo propósito. Independientemente de cualquiera sea la estructura concreta de ese mercado. Bueno, chicos, ya vamos terminando. Bueno, nos vemos en un rato. Después igual yo los asisto con los comentarios, no hay problema. Después igualmente tienen el material. Bueno, entonces, entonces quedamos en que la regulación, o sea, la legislación tiene que favorecer, digamos, un gobierno eficaz, que logre sus objetivos, porque, como les señalaba anteriormente, yo al tener un marco legal, sé cómo moverme, sé cuáles son mis límites, qué cosas debo hacer y qué cosas no. Lógico que eso, o sea, a medida que los contextos van cambiando, digamos, se tiene que ir adaptando. Tampoco, como decía, tiene que justamente caer en una burocracia. Bueno, después dice, bueno, acá hoy en día lo que tradicionalmente se llama la bolsa, adopta normas también. En la actualidad la mayoría de las grandes bolsas son en sí mismos las mismas sociedades anónimas, cotizadas, que cotizan, cuyo objetivo es maximizar su beneficio y compite con otras bolsas en mercado de negociación con el mismo propósito. Esto es conocido lo que se dice la bolsa de comercio, el Merval, el Wall Street. El Merval, por ejemplo, justamente generalmente son 30 principales empresas que cotizan ahí en la bolsa de comercio. Entonces por eso dice que son las mismas muchas veces sociedades ahí que se van regulando o gestionando, haciendo negocios con otras bolsas. Bueno, acá, las autoridades, punto E, las autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y garantía del cumplimiento dispondrán de las facultades, la integridad y los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones con profesionalidad y objetividad. Asimismo, sus resoluciones serán oportunas, transparentes y fundamentales. Bueno, acá un poco se refiere a los diversos organismos de control, por ejemplo, lo más conocido es la Inspección General de Justicia, en el ámbito de la capital, o Inspección de Personas Jurídicas en el ámbito provincial, como le decía, el mercado de valores, el Banco Central, un poco que supervisa a los bancos, a las instituciones financieras, dentro de las más principales. Bueno, entonces, esta responsabilidad regula acciones y del cumplimiento se atribuirán a, esto es importante, funcionalmente independiente. Todo organismo de control tiene que ser independiente. Para ese control sea eficaz. No tiene que tener ningún interés en particular. Que rindan justamente cuentas en el ejercicio de sus funciones y potestad. Y tiene que tener los recursos, poder sustentado en la ley, ¿no? Lógico. Y los recursos adecuados y la competencia para llevar a cabo sus funciones y ejercer su potestad. El conocimiento y, bueno, los recursos también, ¿no? Porque si no tiene recursos, tampoco puede llevar a cabo esa tarea en forma eficaz. Dice, bueno, muchos países han abordado el desafío de la independencia del supervisor
del mercado de valores mediante la creación de un órgano rector formal, un órgano colegiado, una junta, un consejo, una comisión, cuyos miembros son designados por un periodo establecido. O sea, hay países que justamente tienen un órgano, que es justamente un órgano rector formal, llámese junta o consejo, y como control. Bueno, acá están, digamos, los organismos que le dije, la Inspección General de Justicia, por ejemplo, si un accionista se ve afectado en algún derecho, porque no lo dejan participar en una asamblea o no lo invitaron, bueno, él si no encuentra eco, en la sindicatura, en la propia empresa, bueno, puede acudir, hacer la denuncia y a este órgano de control, la Inspección General de Justicia, y bueno, dirá, después puede venir una intervención y ver cómo se llevó a cabo esa asamblea, si estuvo de acuerdo a la ley y si no. Bueno, bueno, el punto F un poco se refiere al inversor extranjero, cuando dice que mejorará la cooperación transfronteriza a través de sistemas bilaterales y multilaterales de intercambio de información entre otros. O sea, entre los países, establecer tratados, que es un poco ahí lo que propende la OCDE, o sea, ¿por qué es necesario? Un poco dependemos mucho también de dar confianza al capital extranjero. Bueno, altos niveles de participación extranjera en las sociedades y de operaciones transfronterizas exigen una fuerte cooperación internacional entre las autoridades regulatorias, entre otros medios a través de sistemas bilaterales y multilaterales de intercambio de información. Hay que ver, congeniar un poco cuál es la normativa del organismo de control con los organismos de controles de los países extranjeros. ¿De dónde proviene ese capital? La cooperación internacional está ganando importancia para el gobierno corporativo, especialmente en los casos en que las empresas operan en muchos países mediante entidades cotizadas o no y aspiran a estar registradas en la bolsa de varios países, estados. Esta es un poco la consecuencia de la globalización, que también tiene que haber un respeto al accionista, al inversor minoritario local y también al extranjero, porque el extranjero muchas veces no conoce la legislación, no puede decir porque tiene inversiones en diversos países y por ahí no tiene muchas veces forma de conocer toda la legislación de cada uno de esos países. Lo mismo que el inversor, ¿qué va a estar? No puede estar todo el día viendo a ver cómo gestiona ese directorio. Se llegará, actuará en su buena fe, bueno, estará, digamos, ahí en la expectativa de los informes, del directorio, de la sindicatura. Bueno, entonces ya vamos, bueno, ya dejamos este primer principio como un marco general. Ahora vamos a un poco al derecho, a lo que es un poco el derecho individual, al trato equitativo de los accionistas y funciones de la propiedad clave, que es un poco lo que le dije hace un rato. O sea, los accionistas tienen que tener, ya sean los mayores o los menores, el mismo tratamiento igualitario, y ejercer su derecho de propiedad. Un
un organismo, acá yo lo marqué, que se ocupa de esto, es la Comisión Nacional de Valores. Entonces, cuando hay alguna práctica, a lo mejor, que un poco lesione derechos de los accionistas, o en el derecho de propiedad, bueno, puede intervenir este organismo de control, que es el que fiscaliza justamente el movimiento de valores, justamente dentro del medio. O sea, fiscaliza el mercado de capitales, esta Comisión Nacional de Valores. Bueno, entonces, dice, en el marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todo ello, incluido, como los minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de que se reparen en forma eficaz las violaciones de sus derechos. Fundamentalmente los que están, digamos, más expuestos, o los que tienen menos posibilidades de defensa. Bueno, a ver. Bueno, un poco vamos a leer así un poco el comentario. Que los inversores en valores ostentan determinados derechos de propiedad. Una acción de una sociedad cotizada, por ejemplo, puede comprarse o venderse o transferirse. Bueno, yo con mi acción también me tiene que dar libertad de comprar, de venderla. También permite al inversor participar en los beneficios de la empresa con una responsabilidad limitada a la cantidad de inversión. Lógico, tiene que tener justamente su participación en las ganancias, bueno, tiene que ver con su participación. Entonces, una persona que tiene 30 acciones, por ejemplo, tiene determinada participación. El que tiene el 50%, bueno, tendrá un derecho mayor. Todo está, justamente va en relación a esa participación en ese capital. También la titularidad de la acción otorga el derecho a obtener información sobre la sociedad. Eso tengo que saber sobre la gestión de la sociedad. E influir, bueno, en cierta manera, ahí que dice, el derecho a voto también. El accionista puede votar, digamos, sobre esa gestión, principalmente a través de la participación y el voto en las juntas generales de accionistas. Bueno, acá le da un nombre así medio foráneo, cuando se dice juntas generales, por eso le digo, le iba adaptando el lenguaje a nuestro lenguaje. Se refiere a la asamblea de accionistas. Por razones prácticas, no obstante, la gestión de las empresas no puede llevarse a cabo mediante consulta a los accionistas, por eso, solamente por eso se hace, generalmente anualmente, hay por ejemplo, hay una asamblea ordinaria, que es la común, que se reúne una vez al año, generalmente posterior al cuarto mes del cierre del ejercicio, generalmente se cierra en diciembre. Esa reunión debe realizarse entre enero y abril. Y ahí, bueno, los accionistas participan, tienen derecho a voto, pueden impugnar, muchas veces ciertas decisiones que no están de acuerdo a sus intereses. Bueno, porque el tipo, bueno, justamente esa instancia no puede estar todo el día ahí controlando a ver lo que sea. Ojo, puede ser también que la persona intervenga por apoderados también, puede nombrar apoderado, un apoderado puede representar a uno o varios accionistas. Bueno. El accionista, no los accionistas, se componen de individuos y instituciones con intereses, objetivos, horizontes de inversión y capacidades. Ojo,
que no solo las personas, también puede comprar acciones una sociedad. También puede, también, como dice, individuos y instituciones pueden comprar las acciones. Por todo ello, y a causa de la complejidad que reviste la administración de una sociedad dentro de los mercados que evolucionan rápidamente y en lo que se producen cambios constantes, no se espera que los accionistas asuman la responsabilidad de gestionar las actividades de la empresa. Por eso lo deriva al directorio. En general, la estrategia y las operaciones empresariales, bueno, son responsabilidad del Consejo de Administración o el directorio. Y de un equipo directivo seleccionado, motivado en su caso, o sustituido por aquel. Bueno, o sea, esto permanentemente hay una elección de autoridades, generalmente cada 3 años. O si, bueno, de última, hay situaciones graves, bueno, por eso se dice, bueno, las asambleas extraordinarias, fuera de esa asamblea normal, bueno, si es necesario, bueno, sustituir al directorio, porque, bueno, no cumple con su cometido, bueno, también esas situaciones se tienen que contemplar. Bueno, bueno, tiene participación, dice, como puede elegir el accionista, tiene derecho a elegir a los directores. Otra forma de influir en la composición, también puede modificar los estatutos. Si el estatuto tiene alguna norma que no es adecuada, que puede ver afectado sus intereses, bueno, también él puede ejercer esa influencia. Siempre de acuerdo a su participación. O sea, la ley de sociedades dice que puede, ya teniendo, ojo, si tiene 0,5%, pero ya teniendo un 5%, puede ejercer algún tipo de injerencia. Bueno, el derecho de los accionistas a influir en la sociedad se centra en determinadas cuestiones fundamentales, como la elección de los miembros de administración, u otra forma de influir en su composición. La modificación de los estatutos sociales, la operación de operaciones extraordinarias, por ejemplo, qué sé yo, la compra de otra empresa, o el cambio importante en su objetivo, o sea, cuestiones de impacto. Bueno, y otras cuestiones básicas que se establecen en el derecho de sociedad en el reglamento interno de la empresa. O sea, el derecho, o sea, por un lado la ley de sociedades, como marco regulatorio, y después, como se dice, en el reglamento interno de la empresa, más conocido también como el estatuto o el contrato social. Bueno. ¿Cómo dijo al final, profe? ¿Lo del estatuto? Claro, o sea, vos tenés la ley de sociedades, la anónima. Después vos, siguiendo la normativa, la empresa puede confeccionar un reglamento interno, un estatuto, que regula, bueno, cómo, o sea, las obligaciones, generalmente las obligaciones de los socios, sus derechos, o sea, va adquiriendo cada estatuto, cada accionar, cierta particularidad en cada empresa, ¿no? Pero siempre respetando el marco global que es la ley de sociedad. Yo no puedo poner en un estatuto que el accionista no cobre los dividendos, por ejemplo. Eso estaría contrariando la ley general. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno. Bueno. Entonces, bueno, vamos al punto A. Bueno, esto tiene cierta relevancia,
porque son los derechos fundamentales de los accionistas. Figura el derecho a qué. Bueno, accionista o socio, de cualquier, acá lo posiciona en el accionista un poco referido a la sociedad anónima, pero también puede ser un socio de una SRL, por ejemplo, dentro de la más conocida. Bueno. Hola, sí. ¿Sí? Bueno. No, profe, sin querer se le prendió el micrófono. Bueno, entonces, ¿cuáles son los derechos? Primero, registrar su derecho de propiedad mediante un método seguro. Hay lo que yo puedo llevar en la acción y escribirla en una escribanía, que se llama justamente acciones escriturales. Puedo tener el derecho de transferir mis acciones. Como le decía, bueno, otra cosa, como le dije, en el caso de que ningún estatuto puede decir que el accionista no va a cobrar los dividendos, tampoco puede decir que no puede vender sus acciones. No puede un contrato social, un estatuto, tener ese artículo, esa prescripción, porque está en contraposición de la ley de sociedades, del marco legal más amplio. Bueno. También tiene, justamente, obtener información pertinente y relevante sobre la sociedad en forma oportuna y periódica. Esto quiere decir que, por ejemplo, tiene que tener, como ejemplo, no sé, 30 días o 2 meses antes de celebrarse la asamblea, la empresa tiene que publicar el balance. El balance, la gestión del directorio. Por eso tiene que tener justamente esa información, lo más relevante también, en forma oportuna y periódica. Si la empresa tuvo ganancias, si tuvo pérdidas, si tuvo inversiones. Bueno, entonces, cuarto punto, para participar y votar, en la asamblea de accionistas. Para eso le tengo que dar la información en el momento oportuno, porque si no el tipo, ¿con qué va a ir a participar? ¿Qué va a ir a votar si no conoce? Bueno. Y también tiene el derecho a elegir o destituir a los miembros del Consejo de Administración o al directorio, si justamente la gestión no fue de lo más eficaz, si no fue una buena gestión. Esto es lo que le decía al principio con el gobierno. Los administradores son temporarios. Uno, por ejemplo, en la ley de sociedades dura 3 años, 3 ejercicios. Y ahí se verá. Se valorará, fue buena, fue mala. Bueno, si fue buena, le damos le renovamos la confianza. Y si fue mala, lo sustituimos. Pero él tiene que tener ese derecho. Otro, participar de los beneficios de la sociedad. También, como le decía, no puede un estatuto decir, no, mirá, no. Este año, no tenés participación. Lo que puede ocurrir que muchas veces puede ser año, como ahora con esta pandemia, que la empresa, atraviese contextos complicados, ahí eso se puede contemplar. Pero no puede tener una cláusula que diga, que la persona no puede participar de las ganancias. Después, en el punto B, los accionistas tendrán derecho a que se les informe debidamente y a que se requiera su aprobación y su participación con respecto a las decisiones relativas a cambios fundamentales en la sociedad, tales como, claro, él tiene que participar en cambios importantes, tiene que darle participación.
se los tiene que convocar, en el momento oportuno, tal, por ejemplo, en la modificación del reglamento, del estatuto. O sea, los estatutos, cualquier otro documento rector de la sociedad. Por ejemplo, bueno, generalmente le digo, chicos, en las sociedades realmente es más común el contrato social. Los estatutos muchas veces son para las asociaciones civiles, generalmente sin fin de lucro. Bueno. También tiene que autorización para nuevas emisiones de acciones y operaciones extraordinarias, incluida la transferencia de la totalidad de una parte sustancial de los activos que en la práctica suponen la venta de la sociedad. Eso también tiene que participar. ¿Por qué? Bueno, porque si aumenta el capital, se le tiene que dar primero al accionista el derecho a comprar. Después lo verá. ¿Por qué? Porque si no, su participación se achica. Es lo mismo que yo tenga de una torta un 10%, esa torta se agranda y bueno, si yo mantengo esa misma, o sea, mi proporción se va a achicar, que si ese tamaño de la torta, o sea, entonces tengo que ir manteniendo justamente ese 10%, que me tiene que dar la posibilidad. Yo después, bueno, optaré, porque si no, es muy importante, porque si no, se licúa la participación o sea, los derechos es la participación de ese accionista. Por eso se dice que tiene que intervenir, tiene que él conocer y autorizar justamente la emisión de nuevas acciones. Y también, como decir, si hay una transferencia de activos, que se vende la sociedad, o un cambio sustancial en su misión, en su objetivo. Bueno, punto C. Las accionistas tendrán la oportunidad de participar de forma eficaz y votar en la asamblea de accionistas, pidiendo ser informados sobre las normas que lo rigen, incluidos los procedimientos de votación. Bueno, como le decía, con una antelación adecuada se facilitará a los accionistas información suficiente sobre el lugar, sobre fecha, el lugar y el orden del día de la asamblea de acción. Acá dice juntas generales, yo digo justamente la asamblea de accionistas, reunión de eso. Así como la información completa y oportuna acerca de los asuntos que se van a someter a decisión. O sea, le digo, generalmente la ley de sociedad dice que tiene que ser con una antelación de 10 días y no más de 30. No señala si son hábiles o corridos. Bueno, se supone que son corridos. Y se le tiene que brindar la información suficiente sobre dónde va a ser el lugar y el orden del día. Es un poco como el Zoom. Dice, bueno, se hace tal reunión, tal día, a tal hora. También con la información completa, como le decía, realmente con el balance. Tiene que para estar informado y poder participar. Bueno, esto también puede ser, muchas veces, si la persona no fue convocada, no recibió la invitación, bueno, también puede cuestionar. Puede ser involuntario, ¿no? Bueno, pero él puede cuestionar. Y si no le dan bolilla dentro del seno de la empresa, sindicatura, directo, lo puede ir al órgano de control, que es por ejemplo, la asamblea de accionistas.
Bueno, nos queda 10 minutos. Voy a ir un poco más rápido, chicos. ¿Mm? Bueno, los procesos y formas de funcionamiento de la Junta permitirá, bueno, de la Asamblea, ¿no? Tiene que permitir un trato equitativo a los accionistas. Los procedimientos de las empresas no dificultarán ni encarecerán indebidamente el voto. Bueno, se tiene que tener ese derecho, como les decía, puede participar él por su propio medio o designar representantes, apoderados. Un apoderado, como decía, puede representar a uno o varios accionistas. Especialmente, bueno, porque uno muchas veces son accionistas extranjeros que viven en otros países y un poco se dificulta ese traslado. O bueno, a nivel local, todos somos seres humanos, puede haber problemas de enfermedad, muchas veces son accionistas con cierta edad, y que no se pueden movilizar, como ahora. Ahora hay toda una legislación para cómo tienen que ser las asambleas virtuales. Bueno. Los accionistas tendrán la oportunidad de plantear preguntas, lógico, al Consejo de Administración, incluso las relativas a la auditoría externa anual, así como añadir asuntos al orden del día de la Junta General y de proponer acuerdos dentro del límite razonable. El orden del día es el temario, para no expandirse, porque si no, para acotar y que no se pasen a temas manuales. Bueno, el orden del día es esto, y nos vamos a ocupar de esto. Bueno, después se va a facilitar la participación eficaz de los accionistas en las decisiones claves en materia de gobierno corporativo, tales como está bien propuesta y la elección de los miembros del Consejo de Administración. Los accionistas podrán expresar su punto de vista sobre, lógico, la remuneración de los miembros de aquel o de los altos directivos, según proceda a través de la votación de la Junta de Accionistas, entre otros métodos. La remuneración con acciones en los sistemas retributivos aplicables del Consejo de Administración de los empleados se someterá también a la aprobación de los accionistas. O sea que toda la remuneración justamente tiene que estar aprobada por los accionistas, que son los que van a pagar en definitiva. Y no solo esa remuneración puede ser en efectivo, sino también justamente con acciones. Los accionistas podrán votar en forma presencial y no presencial con los mismos efectos, es lo que le decía recién. Pueden participar ellos en forma presencial y si no, designar representantes apoderados. Se eliminarán los obstáculos para el voto transfronterizo. Es el voto de los accionistas extranjeros. Por ejemplo, que lo dice acá, los inversores extranjeros suelen ser titulares de sus acciones a través de, bueno, como decía, de cadena de intermediarios. Por lo general, las acciones están depositadas en las cuentas de sus intermediarios y depositarios centrales de valores en otros países, mientras que la sociedad cotizada esté domiciliada en un tercer país. Estas cadenas transfronterizas resultan problemáticas, bueno, a la hora de determinar derechos de los inversores extranjeros, bueno, para ejercer y la forma de comunicarse. Bueno, esto, chicos, cuando antes de iniciar la asamblea, la persona tiene que llevar sus acciones. Entonces ahí se asienta justamente en un registro de acciones. Y bueno, entonces el tipo ahí se le anota la cantidad de acciones, el derecho a voto que tiene. Esto generalmente se tiene que hacer realmente durante los 3 días anteriores a que se celebra la asamblea. Bueno. Bueno.
los accionistas, incluidos los institucionales, ya son las empresas muchas veces, que compran también bancos, que compran acciones, tendrán la posibilidad de consultarse mutuamente las cuestiones relativas a sus derechos básicos como los accionistas, tal como lo definen los principios con determinadas cuestiones para evitar abusos. O sea que también, no solo es en las personas, sino también tienen derecho las empresas. Bueno, esto también porque muchas veces, a medida que como dice acá, desde hace mucho tiempo se sabe que las empresas de capital disperso, algunos accionistas pueden tener una participación tan reducida en ella que no le corresponde el costo, claro, de ejercer sus derechos o de invertir el esfuerzo en control de resultados. Muchas veces, bueno, si esa participación es muy pequeña, bueno, por ahí no les conviene realizar algún traslado o no pagarle a un honorario a un representante. Digamos, como dice, pequeños inversores destinan ese recurso a este tipo de actividad, otros se beneficiarán de ellos sin hacer ninguna contribución. Bueno, no obstante, debe reconocerse que los inversores también pueden colaborar, bueno, para manipular el mercado y para hacer el control de una compañía sin someterse a la normativa en materia de protección y regulación. Bueno, esto, lo que dice, en definitiva, se lo resumo, son los testaferros. Muchas veces sociedades fantasma que parecen, muchas veces que son empresas diferentes, y por ahí se trata de la misma empresa. Eso es tarea justamente de acá, para aclarar la situación a los accionistas, las autoridades reguladoras podrán emitir recomendaciones sobre la forma de coordinar y acuerdo que constituya o no estas prácticas consultadas en el contexto de una toma de control, así como establecer otras formas. Esto es lo que se dice tomar posición dominante, a través de otras sociedades supuestamente independientes. Todo eso también tiene que tener en cuenta justamente la autoridad de control. Doy un ejemplo, muchas veces en esto, en la FIN, muchas veces, bueno, cuando hacen absorción o venta de compañía, bueno, muchas veces ahí el fisco dice, no, esta sociedad, no hay dos sociedades diferentes, es la misma. Entonces, eso también juega, es importante, porque muchas veces contribuye a licuar muchas veces participación. Bueno, finalmente, bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Van comprendiendo? No sé, Sí, por profe. lo menos en forma general. Esto es todo el resguardo, ¿no? del pequeño inversor, del inversor extranjero, y evitar estas prácticas, muchas veces con empresas fantasmas, mascarones de proa, que un poco eluden justamente las leyes. Bueno, nos queda un minuto. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, en este minuto? No, profe. Bueno, entonces, ahora, bueno, después todos los accionistas de una misma clase, porque hay acciones privilegiadas, por ejemplo, todas las acciones traerán los mismos derechos. Todos los inversores podrán obtener información sobre derechos asociados a todas las privilegio, por ejemplo, puede ser que los socios fundadores se revelarán las estructuras de capital y los sistemas que permitan que determinados accionistas adquieran un nivel de influencia y control, claro, un control proporcionado con respecto a su participación. Si yo tengo una participación del 10%, no puedo tener una injerencia
como una persona que tiene el 50%. ¿Eh? Bueno, un poco cuando me refería, bueno, que después llegó el corte, eh, muchas veces hay acciones privilegiadas. ¿Por qué? Porque por ahí es un derecho que se le otorga, por ejemplo, a los herederos del fundador de esa empresa. Entonces, como un reconocimiento, tienen cierto privilegio, por ejemplo, en la votación, en la participación. ¿Mm? Bueno, bueno, entonces, como dice, dentro de una misma clase de acciones, todas las acciones otorgarán los mismos derechos. Todos los inversores podrán obtener información, ¿sí?, sobre los derechos asociados a todas las series y clases de acciones antes de comprarlos. Cualquier cambio de los derechos económicos de voto deberán ser sometidos a aprobación de la clase de acciones que se vean perjudicadas. ¿Sí? Bueno, los directivos y miembros del Consejo de Administración son los más indicados para decidir la estructura de capital óptima para la empresa, con sujeción a los accionistas. Bueno, se van a comunicar la estructura de capital y los sistemas de control. Eso para que haya un equilibrio, para que la participación sea adecuada al monto de capital que la persona, digamos, tenga. Esto también, justamente, para que no haya, como dice, un control desproporcionado de acuerdo a la super... Bueno, es lo que se conoce mucho, bueno, lamentablemente, las estructuras piramidales, bueno, ¿sí? La estructura piramidal, muchas veces se usa en la venta, donde uno, bueno, ahí va trasladando hacia abajo bueno, esa venta, él le va trasladando esa responsabilidad hacia abajo y por ahí no hay un asesoramiento. Es un poco como tirarle el producto por la cabeza. Bueno, después, bueno, o sea, hay que evitar justamente esa manipulación justamente en las participaciones. Acá las operaciones con partes vinculadas se aprobarán y se realizarán en forma que la gestión de los conflictos de interés sea adecuada y se proteja los intereses de la empresa y los accionistas. Lo que le decía, muchas veces empresas fantasmas que quieren tener una posición dominante, también hay que, justamente, eso tiene que ser, digamos, controlado por los organismos. Y tiene que plantear una resolución de conflictos entre esas partes vinculadas. Bueno, bueno, segundo punto, se exigirá a los miembros del Consejo de Administración y a los altos directivos que pongan en conocimiento ya que cualquier interés sustancial que tenga forma directa o indirecta en nombre de tercero en cualquier de las operaciones de la sociedad o en asuntos que la afecten. Esto si el empresario, el accionista tiene otra empresa del mismo tipo y entra en competencia, eso también tiene que hacerlo conocer. Bueno, que sea un director, supongo un director que tiene también el director de otra empresa, bueno, lo tiene que hacer conocer, que el tipo está en competencia también con otra empresa. Bueno, los accionistas minoritarios gozarán de protección frente a actos, bueno, actos abusivos, directos e indirectos por parte de los accionistas mayoritarios o en su beneficio. Contarán con medios eficaces de reparación. Se prohibirán las operaciones de autocontratación en nombre propio o de una sociedad que sea analizada. Esto es lo que le decía la sociedad de fantasmas, que muchas veces se constituyen para lograr una posición dominante.
En numerosas sociedades cotizadas existe una gran accionista mayoritario, perdón, aunque su presencia puede reducir el problema de agencia gracias a una supervisión más estricta de lo directivo, un marco legislativo y un reglamentario laxo, flojo, digamos, puede desembocar en esos abusos contra los demás accionistas de la empresa. Esto es cuando muchas veces se constituyen empresas que parecen que son independientes y son la misma. Y justamente eso es lo que tiene que controlar la autoridad, porque va en contra de esos, fundamentalmente, los derechos de los accionistas minoritarios. Y también, bueno, de los inversores extranjeros. H. Se permitirá que los mercados de fusiones y adquisiciones funcionen en forma transparente y eficiente. Bueno, las normas y procedimientos que rigen la toma de control en los mercados de capitales, así como las operaciones extraordinarias, tales como las fusiones, las ventas, de ventas sustanciales, también se tiene que articular claramente comprendiendo los derechos y los recursos. Las operaciones tendrán lugar a precios transparentes y condiciones justas para proteger los derechos de todos los accionistas conforme a la clase correspondiente. Esto que, o sea, eso tiene que ser transparente y no perjudicar justamente la participación y el derecho de los accionistas. No deberán emplearse medidas para evitar una toma de control con el objetivo, bueno, ahí de proteger a la dirección y al consejo de administración en la rendición de cuentas. No se tiene que justamente tratar ahí de poner una especie de coraza al consejo, al directorio en la rendición de cuentas, como una especie de escudo protector, porque esto va a perjudicar también a los accionistas. O sea, si ese directorio actúa mal, bueno, tiene que, o sea, tiene que transparentarse, o corregirlo, y bueno, de última nombrar a otros administradores. Bueno, acá un poco se refiere en el principio 3, inversores institucionales, mercado de valores y otros intermediarios. Bueno, en el marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de valores funcionen de forma que contribuya a un buen gobierno corporativo. Bueno, los inversores institucionales son fundamentalmente los bancos, fondos de inversión, sociedades de seguro, donde uno, como lo decía muchas veces, para tener una renta, especialmente cuando uno se jubila, entonces bueno, deposita ese dinero. Entonces todo esto entra en lo que se dice justamente el mercado de capitales. Entonces tiene que justamente ese organismo de control regular toda esa situación. Bueno, por ejemplo, los inversores que actúan en calidad de fiduciarios, revelan su política en materia de gobierno corporativo y su votación en lo relativo a sus inversiones, incluidos los procedimientos previstos para decidir sobre el ejercicio de sus derechos. Esto es importante, el inversor fiduciario es el que uno le confía los fondos también. O sea, el que confía es el judiciante. El judiciario es el que recibe los fondos para construir un edificio, por ejemplo, es muy común. Bueno, eso también tiene que estar, justamente, tiene que revelar cómo son las políticas de inversión, la participación. Bueno, los custodios y representantes votarán con arreglo a las instrucciones del beneficiario efectivo de las acciones, lógico. El representante tiene que votar el apoderado de acuerdo a las instrucciones del accionista.
Bueno, después los inversores institucionales que actúan en calidad de fiduciarios comunicarán el modo en que gestionan los conflictos de intereses sustanciales que pueden influir en el ejercicio de los derechos de propiedad fundamentalmente relativos a las inversiones. Se van a prohibir, el punto E, las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado y se velará por el cumplimiento de la normativa. Esto se llama, tiene un nombre en inglés, el inside information. Cuando yo tengo una información, mira, comprar tal acción, está barata y va a la semana que viene va a aumentar. O comprar dólares porque la semana que viene va a aumentar. Eso es información. Esto tuvo casos resonantes muchas veces, porque es fomentar una ventaja frente a otro. Por eso se dice información privilegiada. El inside information. Bueno. Las empresas que coticen en un país que no sea en lo que están constituidos, bueno, también deben divulgar la legislación y los reglamentos del gobierno corporativo que se aplican. En el caso de empresa con cotización transferiza, los criterios y procedimientos para conocer los requisitos de la cotización principal serán transparentes y documentados. Los mercados de valores facilitarán una determinación justa y efectiva de los precios a fomentar un gobierno corporativo. Bueno, esto también yo lo tengo que hacer saber. A un inversor extranjero, como la legislación. Es lo mismo que una persona invierte en una empresa y tiene que tomar personal, pero tiene que saber cómo son las leyes laborales en el país. Bueno, después, bueno, ahora en el punto cuarto, el papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo. En el marco del gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores interesados que dispongan el ordenamiento jurídico o estipulen de mutuo acuerdo y fomentará la cooperación activa entre estos y las sociedades con vista a la creación de riqueza y empleo y la sostenibilidad de empresas sólidas desde el punto de vista financiero. Esto, bueno, avanzo. Se respetarán los derechos de actores interesados que dispongan del ordenamiento jurídico, se disponen de mutuo. A menudo los derechos de los actores interesados están reconocidos en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en la legislación laboral, empresarial, mercantil, medioambiental y sobre insolvencia, por ejemplo, en la ley de quiebra y concursos de quiebra, o mediante relaciones contractuales entre la empresa. En algunos países, las sociedades multinacionales pueden lograrlo valiéndose de las directrices de la OCDE, para empresas multinacionales, para procesos de evaluación interna. Bueno, esto, porque ¿qué pasa? En una empresa, o sea, no solo pueden participar trabajadores también. Por ejemplo, qué sé yo, muchas veces se le da participación, por ejemplo, la ganancia, o por ejemplo, que muchas veces se le da acciones como forma de cuando una persona por ahí se ve despedida, un poco se compensa esa indemnización con entrega de acciones. También esos son derechos justamente que tienen que contemplarse. Entonces, cuando la ley ampara los derechos de los actores interesados, tendrán la oportunidad de obtener una reparación eficaz en caso de que se hayan vulnerado, lógico. Si no de alguna forma, si no le respetaron sus derechos, por ejemplo, que en participar en una asamblea, bueno, tienen que estar reparados. Y acá en el punto se permitirá el desarrollo de mecanismos de participación para los trabajadores. Si el trabajador tiene acciones, también tiene derecho a participar.
ya sea en la administración o en la asamblea votando. ¿Sí? En el punto D, en el caso en que los actores interesados participen, ¿sí?, en el proceso de gobierno corporativo, tendrán acceso oportuno y periódico a la información pertinente, suficiente y fiable. Si yo soy un director y proceso, bueno, tengo que tener la información para poder participar. O sea, la información suficiente y confiable. Bueno, bueno, el punto es, los actores interesados, incluidos los empleados a título individual y sus órganos de representación, podrán comunicar libremente al Consejo de Administración y a las autoridades públicas competentes su inquietud en relación con prácticas ilegales y contrarias a la ética, sin que ello suponga poner en peligro sus derechos. Lo que le dije recién, la Inspección General de Justicia, que a mí no me convocan. Yo no sé cuándo se va a realizar la asamblea, porque no me informaron, porque estando en la asamblea no me permiten votar. O esa asamblea no se llevó de acuerdo a las formas legales, porque no se respetó, por ejemplo, el orden del día. Bueno, yo puedo acudir, como se dice, justamente a las autoridades públicas, a los organismos de control. Como dice, bueno, acá yo les puse, por ejemplo, la Inspección General de Justicia. Bueno, punto F. El marco de gobierno corporativo se complementará con una normativa eficaz y eficiente sobre la insolvencia. En caso de insolvencia, tengo que ver cómo reparar. Tiene que haber una normativa, cómo reparar a los acreedores, fundamentalmente también los trabajadores. Así, una acción ejecutiva de los derechos de los acreedores. Esto está contemplado en la ley de concursos y quiebra. ¿A qué se apunta? Generalmente se apunta a la conservación de la empresa. Toda esta legislación debe tratar de mantener a la empresa. Una como fuente de trabajo y otra como unidad económica también. Porque la empresa tiene clientes, proveedores. Entonces, bueno, se tiene que propender justamente al mantenimiento. Era como el caso conocido como Vicentini. Bueno, y casi la querían liquidar, y bueno, después, además, ahí participó, también una participación popular. Y bueno, entonces, eso también, justamente la legislación tiene que propender a conservar la fuente de trabajo. Amén del respeto de los derechos de los acreedores. Bueno, ahora el punto quinto es lo que viene a nosotros. Justamente la divulgación y la transparencia. Esto es el balance, el informe del auditor. En el marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna, precisa de todas las cuestiones relevantes a la empresa, incluso la situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno. Todo esto tiene que informar el auditor. Se revelará como mínimo la información relevante sobre los resultados financieros y la explotación. Esto es bastante conocido por ustedes. Los objetivos de la empresa e información no financiera. Eso también, la responsabilidad social empresaria. O sea, respecto al medio ambiente, respecto a prácticas laborales no reñidas con la ley. Se anima a la sociedad a comunicar, además de los objetivos comerciales, su política en materia ética, empresarial, medio ambiente, y si proceden los relativos asuntos sociales, derechos humanos y compromisos de interés público. ¿Vieron cómo avanzan los sociales? Y hay una legislación, como le dije cuando vimos los sistemas administrativos, hay una legislación, antes era como un marco moral, digamos, pero hoy hay un marco legal que lo penaliza. Bueno. Bueno, después se informarán, bueno, los grandes accionistas
incluidos los beneficiarios efectivos y los derechos a voto. Después, bueno, la retribución de los miembros del Consejo de Administración y de sus altos directivos. La información relativa a los miembros del Consejo de Administración, o sea, estamos hablando del directorio, incluido la cualificación, el proceso de selección, sus cargos como consejero en otras empresas, por ejemplo, para que no haya competencia desleal, y si el Consejo de Administración los considera independientes. Acá, o sea, en la información relativa, bueno, se califica la gestión, cómo fue la gestión de ese directorio. Bueno, si fue, como decía, como vimos cuando vimos los sistemas, ¿no? Si fue en parte de acuerdo a la ley, y también si esas operaciones obtuvieron un resultado positivo para la empresa. Y manifestar, o sea, si tiene cierta independencia o no, si tiene algún interés también en competencia con la empresa. Bueno, eso se evaluará. Si tiene algún perjuicio, le dirá, señor, mire, usted está en competencia, vaya a su empresa. Bueno, o venda su participación en la otra empresa. Bueno. También las operaciones con partes vinculadas, estos son, digamos, porque muchas veces cuando la empresa crece, un poco se pierde un poco ahí en la nómina, no se sabe muy bien quiénes son los dueños. Entonces, entre las partes vinculadas se incluyen al menos las entidades que controlan la empresa o que se encuentran bajo control común en esta, los accionistas significativos, sus familiares y los directivos. En realidad, ¿quiénes son los dueños de la empresa? Porque muchas veces entre los pasamanos, uno, muchas veces ahí se dibuja muchas veces esa propiedad. Esto, le digo, periódicamente la DGI, una vez al año hay un aplicativo donde ahí solicita justamente quiénes son las autoridades y quiénes son los socios de esa, quiénes son los dueños, digamos, los verdaderos dueños de esa empresa. Bueno, después también los factores, tendrán que ponderar los factores previsibles, el usuario de información financiera y los centros de mercado, precisan datos de riesgos materiales que resultan razonables de prever. Entre ellos se encuentra el riesgo específico del sector o zona geográfica en la que la empresa desarrolla su actividad, la dependencia del productor. Esto es lo que dice las contingencias, es si se cumplen las normas ambientales, si la empresa sufrió un siniestro, si la zona donde trabaja la empresa sufrió, por ejemplo, un desastre natural o alguna de esas de sus sucursales. Eso también, como le decía, que tiene que ser ponderado. El auditor tiene que, si hay una contingencia y no está previsto, bueno, lo tiene que proponer, mirá, ahí. Porque eso también puede verse, él, como le decía, tiene que opinar sobre la razonabilidad de un patrimonio. Y si no están contemplados, y bueno, le dirán sí o no. Si es no, y bueno, viejo, no te firmo el balance, te pongo una salvedad. Bueno, no sé. Bueno, cuestiones relativas al empleado y otros interesados. Esto está también cuando los empleados tienen acciones. Se invita, y en algunos países se obliga a las empresas a ofrecer información sobre cuestiones fundamentales que atañen a los empleados y a otros actores interesados que puedan afectar de manera significativa o influir sustancialmente en los resultados de la empresa. Esto también, el empleado, si la empresa puede tener algún peligro de supervivencia, también sería ético también poner en conocimiento de los empleados o de
otros interesados, por ejemplo, los accionistas. La información se elaborará y se hará pública con arreglo a la norma de alta calidad en materia de contabilidad y de presentación de informes financieros y no. Esto, bueno, esto lo conocen ustedes ya, ¿eh? Tiene que cumplir esa, la normativa contable, ¿eh? Cumpliendo los principios de contabilidad y todo la normativa sobre la presentación de los informes, ya sean financieros o no financieros, porque como les decía en otras clases, o sea, no todos son leídos en materia contable y de administración. Entonces tengo que dotar esa información para que sea comprendida y la persona pueda justamente tomar las decisiones adecuadas. Bueno, y acá, bueno, lo que les decía yo, un auditor independiente. No, independiente, competente y cualificado deberá llevar a cabo una auditoría anual con arreglo a la norma de alta calidad, con el fin de ofrecer a los consejeros y a los accionistas una garantía externa y objetiva de que los estados financieros reflejan adecuadamente la situación financiera y la fe. La buena fe que nosotros vendemos en nuestro trabajo es un poco, goza de una fe pública, de una información pública. Por eso se dice, tiene que ser independiente, no tener ninguna relación con la empresa que está auditando. Que por eso ocurrió justamente esta catástrofe, que hoy justamente estamos estudiando con esta normativa. Es como le decía, si yo soy auditor y asesor financiero de la misma empresa, bueno, ahí no tengo ninguna independencia, ninguna objetividad. Bueno, bueno. Bueno, por último, no sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta acá. No, profe. Bueno, ahora, bueno, pasamos al último punto y después creo que hay, bueno, después hay un marco de referencia. Bueno. Bueno, en el marco de gobierno corporativo debe garantizar, esto es la responsabilidad del directorio, debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección por parte del consejo y la rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas. El directorio, por eso le decía que un poco se asemeja a la cumbre estratégica, es el que va a dar la orientación, el plan estratégico, para que, bueno, la empresa cumpla su misión. Tiene que haber un control efectivo por parte del consejo, sindicatura, Inspección General de Justicia, y la rendición de cuentas, tiene que rendir. Y los accionistas, por ejemplo, en la reunión, en la asamblea anual, después evaluarán cómo fue esa gestión. Bueno. Nos queda 10 minutos. Bueno. Los miembros del Consejo, bueno, los miembros del Consejo deberán estar con pleno conocimiento de, claro, de la buena fe, y la diligencia, y las buenas, y la atención debida y según los intereses de la empresa y los accionistas. Las decisiones del Consejo que afecten de manera diferente a los distintos grupos de accionistas deberán, o sea, deben dispensar un trato equitativo. Debe obrar en forma ética
y tener en cuenta los intereses de los actores interesados. Y bueno, el Consejo debe desempeñar determinadas funciones clave, entre ellas, bueno, acá es un poco después esta guía que le dan justamente ese marco que le da, o sea, la OCDE. Entonces, debe revisar y orientar la estrategia corporativa en la actualidad. Bueno, en la actualidad un poco ya las empresas es más participativa, las empresas somos todos. Vieron como cuando vimos las formas innovadoras, donde hay un poco se aparta de las estructuras verticalistas, y un poco se va haciendo más aplanada, donde un poco se baja de esa cúspide, de esa cima, donde se da la toma de decisiones, se traslada a niveles inferiores. Bueno, después las estrategias y los procedimientos de gestión de riesgo, los presupuestos anuales y los planes de negocio. Fijar objetivos en materia de resultados por parte de la empresa. Y supervisar justamente, bueno, las grandes inversiones, fundamentalmente en activos fijos, generalmente inmuebles, las adquisiciones y las desinversiones de mayor cuantía. Porque esto puede influir muchas veces en la participación de los accionistas. Controlar la eficacia de las prácticas del gobierno de la empresa y introducir los cambios necesarios. Seleccionar, retribuir, controlar y en los casos necesarios sustituir a los ejecutivos clave y supervisar los planes de sucesión, lógico. Esto también. Se debe retribuir, evaluar la gestión de esos ejecutivos y bueno, en caso que sea necesario, se va a sustituir. Y justamente después tiene que supervisarse los planes, después, digamos, los planes de sucesión, los planes continuadores. Adaptar justamente la remuneración de los ejecutivos principales a los intereses de largo plazo de la empresa y sus acciones. Garantizar la existencia de un proceso formal y transparente de elección del consejo. Bueno, chicos, por suerte, bueno, acá nos queda 5 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Si le resultó... Bueno, igualmente ustedes tienen que después justamente repasar, ¿no? O sea, hacer una lectura, porque bueno, son... Profe, ¿esto está en Gili o en qué libro ¿En qué libro podemos ver esto? Mirá, no es un libro, o sea, el libro, lo tenés esparcido en muchos casos. Por ejemplo, mucho en la ley de sociedades lo vas a tener. Justamente ahí está el marco regulatorio del derecho de los accionistas, de cómo funciona. No está mal, no sé, ¿ustedes ya cursaron derecho comercial, la parte de sociedades? Yo por mi parte todavía no. No, Igual. claro, incluso, pero bueno, por eso yo traté de un poco de desmenuzar, pero bueno, eso, o sea, es un material que está esparcido en mucha legislación. Lo que sí, bueno, ustedes tienen el documento, este es un documento de la ODE y del G20, llamémosle como bibliografía.
¿eh? Profe, entonces este archivo va a estar subido en el Sí. Classroom. Claro, esto es lo principal, vieron, a raíz de esos problemas, de esos casos resonantes, de estafa, porque son, vamos a decir la verdad, ¿no? Donde se vulneró la buena fe, donde se perjudicó a los pequeños inversores, que son los que no, o sea, no tienen la posibilidad de defenderse. Un poco que los organismos de control les hicieron la vista gorda, no vamos, como le decía. Y bueno, entonces se trató de establecer ese marco regulatorio, porque los países necesitan inversión. ¿Qué hace? Nosotros como simple ahorristas, ¿qué hacemos? ¿En qué nos basamos? En confiar en nuestros ahorros. Bueno, en la confianza, en la seguridad. Por eso muchas veces, lamentablemente, el capital se va afuera. Los miles de millones de capitales extranjeros, argentinos que están afuera. Es lo mismo que las vacunas, chicos. ¿Por qué se va la gente a vacunar afuera? ¿Por qué? ¿Por qué se van? A ver. No me responde. Y bueno, porque por ahí no hay confianza, afuera hay más disponibilidad, y bueno, eso por eso justamente pretende esta normativa. Y después, bueno, controlar a los administradores, fundamentalmente al directorio, que haga las cosas de acuerdo a la ley, y después justamente lo que es la opinión independiente, el resguardo, la cobertura, esa fe pública que le da nuestra profesión, fundamentalmente. Bueno, chicos, ya estamos terminando. Hola. Bueno, espero que la clase le haya resultado útil. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de. Y bueno, ya nos vamos a encontrar en la próxima. Después, bueno, la invitación, bueno, ahí toman conocimiento, bueno, del tema. Bueno, chicos, buen fin de semana, Nos vemos. Cuídense, Buen Si fin de, no, profe. vamos a seguir encerrados, si no se cuida. Chao, profe, gracias. Nos cuidamos.